Colombia es un país que ama invertir en vivienda. Y es que no sabemos si es porque es tangible y efectivamente la gente se siente como más tranquila si tiene eso, si quieren tener vivienda propia. Y no importa si tengan que pagar 20 o 30 años de un crédito, pero ha sido la tendencia, aunque últimamente, como vemos en estas noticias, el tema está cambiando. ¿Por qué? Porque ahora hay más hogares que prefieren vivir en arriendo que tener vivienda propia. ¿Y será que es por situaciones del país actual o puede ser un cambio de tendencia? Y por eso han aparecido también otras opciones inmobiliarias, temas como fondos inmobiliarios que permiten algunas cosas que vamos a ver en este video. Y es que en vivienda y fondos inmobiliarios hay dos formas de ganar dinero. Una, valorización. Cuando compro una vivienda barata y la vendo cara, en ese momento gano esa valorización. Y en los fondos es cuando entro a un fondo y después cuando voy a salir, si el precio de la unidad está más arriba, pues ahí estoy ganando. Pero también por renta. La renta puede ser mensualmente y en el caso de la vivienda normalmente te la van pagando mes a mes. En el caso del fondo vamos a ver cómo algunos van pagando mes a mes o algunos te van acumulando ya cuando quieras sacar el dinero, ahí puedes percibir esa subida. Miremoslo de una forma práctica con Pay, Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias. Es el vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia, es el más grande, cuenta con 150 activos inmobiliarios entre comerciales, logísticos, que ahorita vamos a ver algunos de ellos. Pero ahí empieza una diferencia entre vivienda y fondos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen varios activos. Pueden tener un local, pueden tener un centro comercial, pueden tener oficinas. Mientras, por ejemplo, si tú tienes un local o tienes, por ejemplo, también una vivienda, si se te va el inquilino, pues ya empiezas a perder. Mientras ellos normalmente tienen arriendos a 5, 10, 15, 20 años. Así que si se les va uno, pues igual de todas maneras tienen otros activos y no les toca estar pagando la administración y otras cosas que deterioran lo que van ganando. Entonces, ese es un punto a favor de ellos. Sin embargo, para que sepan, Pay nació en 2007, o sea, hace mucho tiempo. Si es la primera vez que tú escuchabas fondos inmobiliarios, realmente es que no son nuevos. En el país llevan desde 2007, pero en otros países llevan mucho más tiempo. Si miramos, una de las claves del éxito de Pay ha sido escoger muy bien sus inmuebles. Por ejemplo, tiene corporativos y comerciales como Torre Pacific y Torre Atrio en Bogotá. ¿Han visto sus inmuebles? Por ejemplo, Torre Atrio en el centro le da no solamente modernidad, sino es gigante y tiene un montón de oficinas en ella. Por ejemplo, también comerciales en el Centro Comercial El Tesoro en Medellín, uno de los centros comerciales más exclusivos, sí, pertenece a Pay. Y también Centro Comercial Plaza Central en Bogotá. ¿Ven la magnitud de los inmuebles que tiene? Y trata de diversificar también, por ejemplo, logísticos y especializados. Logísticos, Nutresa en Cartagena, LG en Palmira, en Bogotá City U, si algunos saben, es para los universitarios, para que puedan vivir ahí, tener algunos aparte estudios y vivir cerca de la universidad. Y cosas como Hotel Cala Blanca en Barú. Algunos hoteles, si se dan cuenta, son segmentos diferentes por si a alguno le va mal, pues tenga el otro para respaldar. Pero no todo ha sido color de rosa con P, así que revisemos qué ha pasado en la historia. Los primeros que invirtieron en ellos fue fondos voluntarios de pensiones, porque efectivamente es el ahorro de los colombianos a más largo plazo, no los obligatorios, los de voluntarias fueron los que invirtieron sobre todo ahí. Entonces podían hacerlos por medio de unas cosas que se llaman fondos cerrados. Más tarde veremos qué es eso, pero es que puedes entrar solamente en unas fechas específicas y salir en el mercado secundario, tranquilos, ahorita les explico, o después dependiendo eso, porque esto es a muy largo plazo normalmente. Y también lo hicieron como un vehículo moderado, de riesgo moderado, no conservador, sino moderado. Al principio rentaron bien, fueron fabulosos, muy interesante, portafolios de Scandia, en ese momento que era Old Mutual, también de algunos como Protección, Porvenir, Colfondos y otros de estos, les fue muy bien con esto. Sin embargo, un problema y es que llegó pandemia, ¿se acuerdan? Y pues efectivamente ustedes saben que sufrimos muchos sectores, entre esos este, aunque en ese momento tampoco fue que les fuera muy mal, porque tenían diversificado, o sea, tenían varios inmuebles y pues pudieron sostener el tema.
Pero el problema vino después. Imagínense que después la Superintendencia Financiera dijo, oigan, se nos ocurre que vamos a hacer una forma diferente de valorar los inmuebles, de cuánto precio tienen. Así como uno con el perito va y dice, venga, ¿cuánto cuesta mi inmueble? Así mismo lo hicieron. Pero no sé por qué se les ocurrió hacerlo después de pandemia y efectivamente cuando fueron a mirar cuánto valían los inmuebles, pues era mucho más bajito y cambiaron la forma en cómo peritaban eso. Entonces, fue muy complejo por la valoración de esos inmuebles y los portafolios tuvieron un show gigante porque empezaron a perder y la gente empezó a ver menos 20%, menos 40%, pero era por esa parte de la valoración de los inmuebles. Después se les ocurrió otra cosa que siento que en serio se les vino todo. ¿Por qué? Porque en 2022 llegan y dicen, oiga, somos muy fuertes, creemos que podemos pasar de un sistema de renta fija, o sea, de estar en fondos y todo este tema y que la gente pueda invertir por ahí, pero ya somos muy grandes, podemos ir a renta variable. Y eso fue muy bueno y es más, en 2024 llegan a estar en el MSCI Colcap. Entonces, este es el primer vehículo inmobiliario que está en la bolsa en Colombia. Si se dan cuenta, más o menos en agosto de 2022 salió con un precio de 57.980 y bajó hasta más o menos 21.660, pero después, viendo estados financieros y viendo que efectivamente le va muy bien, pues ha tenido una valoración en su acción y se ha mantenido en precios muy interesantes para los que invirtieron en ella. Esta es una nueva forma de invertir también en la parte inmobiliaria y no es por medio de fondos, sino también por medio de la acción. Sin embargo, ten mucho cuidado, tú sabes los riesgos que tiene invertir en el mercado variable, pero esta es una de las formas y se puede encontrar como PEI o patrimonio de estrategias inmobiliarias para poder invertir en él en cualquier comisionista de bolsa. Pero entonces, ¿cómo funcionan los fondos inmobiliarios? Lo primero, este es de Da Vivienda Corredores, se llama Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta. Si se dan cuenta acá, lo primero es que se dice que es cerrado. ¿Cerrado qué quiere decir? Que se abre en una fecha que ellos digan y se cierra ¿hasta cuándo? Hasta dentro de 30 años prorrogables. Pero no es que tenga que esperar los 30 años para sacar el dinero, no. También dice disponibilidad de recursos al vencimiento, efectivamente a los 30 años, o en mercado secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero salir, entonces ellos tienen que conseguir, o sea, ¿quién es Da Vivienda Corredores? El asesor que te dijo y todo esto, tiene que conseguir a otra persona o a otra empresa que quiera comprar ese montoncito que tú tienes de unidades. Si compraste, no sé, 1 millón, 10 millones, 20 millones, que alguien quiera entrar a reemplazarte. Por eso es mercado secundario. Entonces es otra persona, otra entidad que te reemplace. Eso es muy importante para poder salir. Ahora, esto se puede demorar un día, una semana, un mes, 6 meses, un año. Eso depende pues del fondo. Entonces por eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque esto es a largo plazo, no son fondos a corto plazo. Por otro lado, también tienes que tener en cuenta que tienen comisión de administración, así como esta comisión de administración del 1.5% anual. Acuérdense que siempre es anual y es en el capital o con el capital que uno tenga. Si es 1 millón de pesos lo que uno invirtió, pues 1.5 de eso, pero también comisión de colocación del 1% sobre el monto de los aportes que se reciban en dinero, bien se traten de aportes iniciales o aportes subsiguientes. Entonces, si nos damos cuenta, este es más o menos 2.5% de comisión. Y también hay montos mínimos. Este está bajito. Normalmente los montos mínimos de los fondos inmobiliarios llegan a ser 10 millones de pesos. Sin embargo, este es 1 millón de pesos y máximo que se pueden invertir 2 millones de pesos. Entonces, es muy interesante este tema para que sepan cómo funcionan. Ahora, revisemos, por ejemplo, este en que invierte y otras cositas. Otra cosa es que si vemos las inversiones, miren que a 180 días solo el 1.66%, porque más de 5 años de inversión está casi todo, 98.34%. Y revisemos este tema de rentabilidades. Primero,
La volatilidad, estos son fondos moderados, ese es el riesgo moderado. Y miren que la volatilidad 2,05, últimos 6 meses 4,08, pero la más alta 4,24, o sea, lo que puede subir o bajar este fondo. Realmente es moderado, tirando a conservador en este caso. No siempre es así, como les he dicho, en otras oportunidades, pues han tenido unos movimientos más grandes. Pero miremos la rentabilidad también. Últimos 3 años, 8,2, últimos 2 años, 8,3 y este año, el año corrido, va en el 15,174. Muy interesante. Acuérdense que este tema sobre todo es rentabilidad del tema de arriendos, pero también hay un tema de cómo termina estando mi unidad. Si el apartamento o los inmuebles, en este caso, que ya vamos a ver cuáles son, suben de precio, pues efectivamente yo también puedo tener esa valorización al final de sacar mi dinero y puedo darme cuenta que si invertí, no sé, el 1.000.000 de pesos, ahora están 2 millones de pesos, pero a largo plazo, tengamos en cuenta eso. Otra cosa es que si vemos las inversiones, miren que a 1 a 180 días solo el 1,66%, porque más de 5 años de inversión está casi todo, 98,34%. Y revisemos este tema de rentabilidades. Primero, la volatilidad. Estos son fondos moderados, ese es el riesgo moderado. Y miren que la volatilidad 2,05, últimos 6 meses 4,08, pero la más alta 4,24, o sea, lo que puede subir o bajar este fondo. Realmente es moderado, tirando a conservador en este caso. No siempre es así, como les he dicho, en otras oportunidades, pues han tenido unos movimientos más grandes. Pero miremos la rentabilidad también. Últimos 3 años, 8,2. Últimos 2 años, 8,3 y este año, el año corrido, va en el 15,174. Muy interesante. Acuérdense que este tema sobre todo es rentabilidad del tema de arriendos, pero también hay un tema de cómo termina estando mi unidad. Si el apartamento o los inmuebles, en este caso, que ya vamos a ver cuáles son, suben de precio, pues efectivamente yo también puedo tener esa valorización al final de sacar mi dinero y puedo darme cuenta que si invertí, no sé, el 1.000.000 de pesos, ahora están 2 millones de pesos, pero a largo plazo, tengamos en cuenta eso. Y este es un fondo que me parece muy interesante. Es de TRI, de acciones y valores. Se llama Fondo Inmobiliarios y Renta. ¿Qué me parece interesante de este? Y es que los arriendos los pagan mensualmente y los dan disponible para los inversionistas. Normalmente una de las cosas que no es tan chévere en el tema inmobiliario es que pierdes esa liquidez y pues que efectivamente la mayoría de fondos inmobiliarios, hasta que tú no salgas de ese producto, pues efectivamente no recibes la rentabilidad, mientras este pues te va dando mes a mes una renta. Ahora, es de perfil moderado, como vemos acá, duración 60 años. Ya hemos visto que no necesariamente te tienes que esperar 60 años, sino que vas a acciones y valores y quieres decir, oye, quiero salirme antes. Un tema importante, no es recomendable salirte antes de los 2 años. Un año puede ser, pero no es tan bueno. 2 años es como la recomendación de salte si quieres haber tenido una valorización y todo. Si no, pues no es tan chévere. Ahora, invierte también desde 1.100.000, así que interesante. Y la comisión es bajita, 1% efectivo anual, así que es bien interesante como veíamos. Y también miremos la volatilidad. Esta volatilidad está más bajita. Últimos 2 años, 2,278. Últimos 6 meses, 1,75. Y otra cosa es la rentabilidad. Últimos 3 años, 7,2, últimos 2 años, 5,6, año corrido 9,4. Ya sabemos que esa rentabilidad depende mucho del arriendo y de los inmuebles que tengan. Por ejemplo, este tiene sobre todo el 35,54%, un montón, en Bodega Corona. Interesante ese inmueble. Texart SADS 23%, Colsanitas 12%, Banco de Occidente, Olímpica, Banco de Occidente, Inmueble Benjamín Herrera, Surtimax de uno. Una de las cosas interesantes que escuché a uno de los gerentes decir de este fondo es que no les fue muy mal en pandemia, fue porque efectivamente tenía cosas como de uno y bancos que no les fue tan mal en su momento. Sin embargo, estoy viendo que mucho del portafolio está sobre solamente dos activos y eso no puede ser algo tan bueno, entonces toca tenerlo en cuenta. Ahora, también estas rentabilidades dependen de varias cosas y ahorita lo vamos a ver.
Entonces, otro de los fondos inmobiliarios es el de TIBA, otra plataforma que compite con TRI. Credit Core Capital es la comisionista de bolsa que está detrás de esto. Ahora, perfil moderado, cerrado, si ven que son muy parecidos, desde 3 de noviembre de 2009 abrió, si se dan cuenta, estoy hablando de hace mucho tiempo, muchos de estos fondos inmobiliarios llevan mucho tiempo y la gente no los conoce. Inversión mínima, esta sí es la inversión mínima más alta de las que hemos hablado, pero normalmente yo tenía en mi cabeza esta, la de 10 millones de pesos. Normalmente eso es lo que solicitan para entrar a un fondo inmobiliario, pero ya hemos visto que hay otros desde 1 millón de pesos. Ahora, también vemos que la disponibilidad de los recursos igualito es al vencimiento y moderado y el valor fijo, la comisión 1.5, pero miren que acá meten un 15% de valor nominal si se hace redención, o sea, se saca el dinero antes de un año, o sea, como que se penaliza. Entonces, esas cosas toca tenerlas muy, muy en cuenta en este tema. Acuérdense que es largo plazo. Y miremos en qué invierte este. Primero dice que el 32%, que también me parece muy alto, en Fideicomiso Inmuebles Alianza Fiduciaria Parque Arauco. Entonces, en el Parque Arauco, después dice en Papam Conecta, Conecta es grande, 12%, Business Park, 6.62. También podemos ver alguna cosa de complejo operativo de la zona de Funza, después la Argentina Bis Inmoval y otras cosas como oficinas. O sea, la mayoría de cosas, aunque acabe un hotel, se encuentra tanto en oficinas como en bodegas, como en una parte de hotel y por acá está Capital Tower. Entonces, normalmente para que sepamos en qué invierte. Miren que es lo mismo, más de 5 años es la mayor de inversión, 100% está ahí. Y revisemos otra vez este tema de la volatilidad y de la rentabilidad. Tenemos la máxima volatilidad está en el 4.740, que sigue siendo un tema moderado, tirando a conservador, pero miremos esto, últimos 3 años 4.7, último año 6.7 y año corrido en 13.99. Esto es importante, algunos estarán diciendo, oiga, pero las rentabilidades no son tan altas y es que depende del momento, pero también tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad en un inmueble no es que sea muy alta realmente. Entonces puede variar entre esto. Ahora, ¿cuándo es interesante? En estos momentos, cuando las cuentas rentables y los CDTs están en tasas tan altas, puede ser que estos vehículos no sean tan interesantes, pero cuando los CDTs y las cuentas rentables andan en el 5%, 4% que andan normalmente, se vuelve muy interesante este tipo de productos. ¿Por qué? Porque tienden a ser moderados, porque tienden que igual a tener todo el tema de inmuebles y no tengo que hacer las cosas que cuando compro una vivienda se debe hacer, que es tengo que estar pendiente que dañaron los daños locativos, el tema de los impuestos, no, ellos mismos hacen eso y por eso es que es importante que lo que más ganas cuando tienes un fondo inmobiliario es no preocuparte por como tal, pues por el inmueble, sino que especialistas en el tema se preocupen por ese tipo de cosas y gestionen. Y de esa gestión, pues depende de tu rentabilidad, porque para eso se les paga una comisión. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio que había pasado con Pay? Revisemos este, por ejemplo, este es protección y este es el Fondo Voluntario de Pensiones. Él tiene varios, pero este, por ejemplo, dice mínimo para invertir 5 millones de pesos y máximo 1.000 millones de pesos. Y dice lo mismo que los otros hemos visto. Dice que porcentaje de comisión el 1%, así que es bajita como hemos visto y comparado con otras. Pero esto es lo que quiero que se den cuenta. Miren, dice Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias, o sea, PEI, y está invertido el 94% en eso. Sin embargo, miren la gráfica. Efectivamente venía ahí, fue bajando, y en 2022, que vemos lo de las acciones, vemos lo que también les había dicho de la valoración de la Superintendencia Financiera, miren toda esa caída que se pegó y hasta ahora viene subiendo. Los que entraron por acá, súper chévere, pero los que no, quiero que vean esto. Año corrido, menos 8%, 5 años menos 5.4, un año 5.31, trimestre menos 2.23, mes menos 26.17. Y quiero que vean estas volatilidades. Volatilidades de 20%, 28, 36%, o sea, volatilidades de un producto arriesgado. Y quiero que entiendan por qué pasó eso. Como les decía antes, el tema fue que en 2022 cambiaron este tema de ser renta fija a renta variable y efectivamente vemos esa caída. Algunos dijeron que esto no era muy chévere porque no es bueno ver un fondo moderado
por encima del 15%, y si vemos acá, algunos duplican y un poco más esa volatilidad. Entonces, realmente han sufrido mucho este tipo de fondos voluntarios que entraron a Pay en ese tiempo. Y aunque hemos visto que se han recuperado, pues efectivamente el daño para algunos ya estuvo hecho. Y este es otro de fondo voluntario. Por ejemplo, en Scandia se llama Cerrado Inmobiliario Grandes Superficies. Monto mínimo de inversión 200.000, este es muy bajito, muy interesante. Duración del fondo 5 años. Me llama mucho la atención que este es el fondo de menor duración que he podido ver. Y también la comisión de administración está en el 1.5%. Ahora, hay una cosa que se me había olvidado decirles y es aportes. Cuando las personas hacen aportes y, por ejemplo, no sé, para entrar al fondo necesitabas 10 millones de pesos, puede ser que te digan para aportes es menos, por ejemplo, 1 millón de pesos. Eso pasa con el de TRI. En el de TRI, tú para poder volver a invertir solo tienes que invertir como 100.000 o 200.000 pesos. Así que ahí se vuelve interesante para reinvertir. Y en este podemos encontrar volatilidades desde el 11.255 y bajitas como el 1.3. Pero vemos últimos 3 años en 10.2, últimos 2 años en 6.8, último año en menos 1.37, año corrido en 8% y el 98% está en fideicomiso Pacadenalco 75 años. Una última cosa para tener en cuenta es que también los fondos inmobiliarios se endeudan, aunque a tasas muy diferentes a las de nosotros. Por ejemplo, la gente está acostumbrada, voy a pedir 200 millones a 30 años a una tasa del 10% en inmueble, de pronto más, de pronto menos, y pagar 3 veces por el inmueble. Por ejemplo, pagar por 200 millones de pesos, un interés total de 431 millones de pesos y un pago total de 631 millones de pesos para tener esa hermosa casa. Pero también los fondos inmobiliarios se endeudan, aunque a tasas muy diferentes. Eso toca también tenerlo muy en cuenta. Y yo sé que algunos podrían decir como, oiga, pero las rentabilidades yo esperaba que fueran más altas. Y quiero que sepas una cosa, ya sea por fondos inmobiliarios o por vivienda, normalmente la rentabilidad de los inmuebles no es una rentabilidad muy alta. Pero, por ejemplo, con fondos inmobiliarios y con vivienda tendrías que comparar todo lo que hemos dicho. Quieres comprar una vivienda y estar mirando qué pasó con el inquilino, toda esta parte de, ay, se dañó algo, tengo que mirar, tengo que ir a la asamblea de copropietarios, tengo que pagar impuestos, o prefieres un tema de fondos inmobiliarios donde de pronto haya un gestor que se dedique a las mismas cosas, pero que puedan comprar inmuebles diferentes y de diferentes sectores. Pero ya viste que es muy importante revisar en qué invierten, revisar también si pagan, digamos, el arrendamiento mensual o lo dejan al final, con cuánto puedes entrar. Revisa ese tipo de cosas para decidir entre fondos inmobiliarios o irte directamente a vivienda. Nos vemos en otro video.